Ya está conectado el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Después de un breve paréntesis de 2 o 3 semanas, Así aquí es. regresamos nuevamente a hablar y un poco platicar sobre algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad. Como dicen por ahí, regresamos a las andadas. Regresamos a las andadas y con mucho gusto, con muchas ganas, renovados, recargados, podríamos decir así. Doc, pues Bueno, cuéntenos. yo quería tocar el día de hoy un tema que muchos poblanos en realidad se preguntan por qué la ciudad de Puebla tiene las calles o la nomenclatura de las calles son numéricas cuando la mayor parte del país no lo tiene. Y entonces dicen, bueno, en la Ciudad de México las calles se designan con nombres de políticos, de héroes, de artistas, lo que sea, pero claro, en la Ciudad de México hay más de 50 calles que se llaman Benito Juárez, unas 10, 12, 15 calles que se llaman Porfirio Díaz, otras Francisco Villa, Emiliano Zapata, etcétera. Claro, el problema es cierto, la gente se acostumbra, pero habría que señalar una cosa. Digamos, a lo largo de todo el periodo colonial, la ciudad de Puebla, al igual que la mayor parte de las ciudades novohispanas y del México independiente del siglo XIX, las calles cambiaban de nombre con bastante frecuencia, y eso es algo que indefectiblemente costaba mucho que la población fuera aceptando los nuevos nombres de las calles. Todavía nosotros nos encontramos en la ciudad de Puebla con personas adultas mayores que siguen hablando de la Maximino Ávila Camacho y no pueden pensar en la Palafox y Mendoza. Es decir, todavía les Sí, es cierto. cuesta pensar de esa manera que las calles han cambiado. Pero no solamente eso, hay que reconocer que muchos de los nombres de las calles de la ciudad de Puebla del periodo colonial del siglo XIX eran hermosísimas, digamos, verdaderamente poéticas. Por ejemplo, pero fueron cambiando de nombre. Por ejemplo, la calle de la Pila de Carrasco, como se la conocía a mediados del siglo XVIII, fue cambiando de nombre y en 1813 se la conocía como la calle de la Religiosa de Santa Catarina o la calle de los Arbolitos. Sustituyó el nombre de, antes se llamaba calle del Gato, o la antigua calle de Santa Gertrudis, que pasó a denominarse calle de Carrillo, o podríamos nosotros hablar de la calle de Mercaderes, la 2 Norte, la calle de Mercaderes que después se convertía en la calle del costado de San José, y así sucesivamente. Esto de alguna manera iba en detrimento de los conceptos que en los últimos 20 años del siglo XIX se tenían de lo que era la modernidad fundamentalmente. Por lo tanto, se tornaba imprescindible no solamente transformar urbanísticamente la ciudad, ediliciamente la ciudad con las nuevas construcciones que nosotros conocimos hoy, sino que estos símbolos de la modernidad debían ir acompañados de también una modernidad en cuanto a la nomenclatura de las calles. En Puebla no va a inventar nada. Digamos, ya muchas ciudades norteamericanas, por ejemplo Nueva York, Filadelfia, Washington, por nombrar 2 o 3 ciudades, tienen sus nomenclaturas numéricas desde, digamos, comienzo del siglo XIX, y esto, digamos, permitía ordenar las calles de la ciudad y ubicarse mucho mejor. Por eso es que uno de los primeros problemas que debieron enfrentar las autoridades municipales fue tratar de encontrar un sistema, un método que transformara la caótica nomenclatura urbana en donde se mezclaban las antiguas denominaciones coloniales que aquellas que a lo largo del siglo XIX se fueron cambiando. ¿Por qué? Porque se fueron reformando y a las antiguas denominaciones coloniales se les puso los nombres de los héroes de la independencia, posteriormente los héroes de la reforma, los héroes que lucharon el 5 de mayo contra el invasor, etcétera, etcétera. Y esto se tornaba indefectiblemente caótica. Y es por eso que, digamos, hacia finales del siglo XIX,
esta situación se tornaba indispensable. Y hubo uno de los miembros de la legislatura, uno de los regidores, don Guillermo Acho, que presentó en 1883 una propuesta de cambiar la nomenclatura de los nombres de la ciudad por una nomenclatura numérica, y él la denominó, digamos, para todas las inteligencias. Entonces, claro, esto estaba muy bien, esto era muy, muy interesante, pero se discutió mucho tiempo, se aprobó, se dividía la ciudad en 4, tomando como un eje central la 16 de septiembre, 5 de mayo, la avenida Reforma, Palafox y Mendoza, y a partir de ahí, que correspondía a los 4 cuarteles mayores de la ciudad, se dividía la nomenclatura. Se aprobó, pero como siempre sucede, había diversos problemas, vino la revolución de por medio, el fin del gobierno del general Porfirio Díaz Mori, y se fue postergando, y en 1917 se va a retomar esta propuesta. Se le van a establecer algunas modificaciones que no son, digamos, se va a mantener la división en cuadrícula, nada más que, digamos, se establecen los pares y los impares. Por ejemplo, las ponientes van a ser de Palafox y Mendoza hacia el poniente, impares, y hacia el oriente pares, hacia el sur, dividida por la 5 de mayo y la 16 de septiembre, impares hacia el sur, pares hacia el norte. Esto le otorgaba modificaciones en la numeración y por lo tanto nadie podía perderse. Se sabía que la 4 sur al 300 estaba casi en esquina con la 3 oriente. Es decir, no había posibilidad. Claro, son los que vienen de afuera y tienen que estudiar la nueva nomenclatura. Durante mucho tiempo, digamos, se fueron mezclando la nueva nomenclatura con la vieja. Recién se va a aplicar el sistema en 1919, cuando en Boston se hicieron las placas muy bonitas, azules con blanco, que todavía se conservan con los anticuarios, y esos se colocaron. Y a partir del 1 de enero de 1919 se pasó a denominar con la nomenclatura que nosotros conocemos el día de hoy y que efectivamente nos permite ubicarnos a la perfección hacia donde se está. Todavía hay muchos poblanos que, digamos, que todavía no manejan la nomenclatura numérica y se manejan con puntos de referencia. Claro, es una maravilla, pero es cuando la ciudad tenía 300, 400 mil habitantes. Hoy, con casi 2 millones de habitantes, la situación se torna mucho más difícil, porque la ciudad se ha extendido. Y hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, uno decía, hacia el sur, la ciudad llega hasta el 115, hoy, la 105, hoy se extiende hasta la 175 o hasta la 205 hacia el sur. Y uno, digamos, cada vez es más extensa, pero uno puede ubicarse. Claro, ojo, todo cambio hay resistencia. Todo cambio implica un proceso de acostumbrarse a esto. Digamos, muy poca gente recuerda que la 25 Poniente se llama también oficialmente Avenida Revolución. ¡Wow! ¡Qué dato, eh! Eso es importante, todavía están las placas y se sigue llamando Avenida Revolución y es la 25 Poniente. Claro, claro. Entonces, de eso es un poco lo que yo les quería platicar el día de hoy, porque me parece parte de la historia viva de los cambios y de las transformaciones de la ciudad. Sí, pues son una especie de capas, ¿no? Que ahí uno puede indagar en cualquier esquina, ¿no? Del centro histórico. Es decir, el nombre antiguo, el nombre genérico, es decir, con números, y también los nombres que posteriormente se le fueron poniendo, ¿no? Sí. Hay un libro extraordinario, el de Hugo Ley, que se llama Las calles de Puebla, donde uno puede rastrear perfectamente bien
cómo las calles fueron cambiando de nombre a lo largo del tiempo. La Doc, misma calle. oiga, Doc, en vivo le quiero hacer una propuesta. Hay que hacer un programa de televisión que usted nos haga el favor de coordinarlo y contar esas historias de las calles. Sería buenísimo que podamos tener esa crónica. Sí, yo puedo hablar con algunos colegas que han trabajado y digamos, teníamos un colega dentro del Instituto de Ciencias Sociales que nos hablaba de la calle de Mercadores al 300, o en la primera o segunda calle, no sé si dónde queda la calle de Mercaderes. Bueno, íbamos, buscábamos, y él manejaba toda la nomenclatura, Claro. toda la nomenclatura antigua. Era verdaderamente extraordinario. Si no me equivoco, la de Mercaderes es la 6. La 2. La 2, ¿verdad? Sí, La 2 efectivamente. Es la 2 norte. Qué maravilla. Porque la 6 es la calle de los Dulces. De los Dulces, o la calle de Santa Catalina. Así es. Doc, pues le agradecemos muchísimo que comparta sus lecturas y tenemos proyecto para 2025 hacer ese programa. Le mandamos un gran abrazo, Doc. Muchísimas gracias. Hasta luego.